Buenos días amigos, hoy empieza uno de los días más importantes de todo el viaje a Turkmenistán. Una de las razones principales para venir aquí, y es que hoy conducimos hacia mitad del desierto a la puerta del infierno. Toma ya. Cambiamos a 4x4, se va a poner intensa la conducción ahora. Las cosas cambian rápido una vez que uno se aleja de Ashgabat. Turkmenistán es uno de los países menos densamente poblados del mundo, con 14 personas por kilómetro cuadrado. Y es que el 80% del país lo ocupa el desierto del Karakum, donde la densidad cae hasta una persona por cada 6 kilómetros cuadrados. Y el nivel de desarrollo que esta parte del país ha visto desde la independencia queda a años luz de la capital. Estamos adentrándonos en el Karakum Desert. Todo este país es desierto básicamente. Ya lo veis, no hay prácticamente nada. Pusimos rumbo al norte por una de las carreteras que conduce a Uzbekistán. Algo menos de 300 kilómetros y 3 horas y media separaban Darbaza, nuestro objetivo, de nosotros. Mira quién hay aquí. ¿Qué pasa, socios? Mira esto, ya puras dunas a diestro y siniestro. Ha cambiado que flipas ya el paisaje en un momento, En un momento, hora y pico ya, pero bueno. Segunda parada, mirad qué sitio, chaval. Hay como un lago aquí en mitad del desierto. Un oasis. Lo único que faltan son palmeritas alrededor. ¿Veis visto? No tiene nada que ver esto ya con Ashgabat. Dos mundos distintos. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más estrecha y peor se volvía la carretera. En pocos sitios he visto tantos baches como aquí. Mira, de repente un pueblo ahí, en mitad de las dunas. Qué heavy. Turkmenistán profundo. Mirad, chaval, esto es la plaza central del pueblo, yo creo. Esto es la escuela, me parece, porque veis, aquí están todos los niños con sus uniformes, las niñas con su vestido, jugando, haciendo lo que sea. Hemos estado saludando a los niños y a las niñas aquí atrás, pero no querían que les hiciéramos fotos, pero muy amables, Lo curioso es que no hablaban ruso, no entienden ruso. Aquí, a diferencia de en la ciudad, no sé si no aprenden ruso, pero no sabían ruso. Casi sabían más inglés que ruso. Mira lo que tenemos por aquí. Por muy humilde que se vea el pueblo, no faltan los buenos Toyotas. Después esto es de algún ganadero o algo. Mira, tienes un camello, aunque raquítico aquí. Hay otro por ahí atrás, algunas gallinas por aquí. El agua del camello. Mira, son todas ovejitas pequeñas. Un par de gallinas más. Otra cosa curiosa, casi todas las casas, o una gran parte de las casas soviéticas de Turkmenistán, son todas de tejado verde. Hay muchas casas con tejado verde. Mira, y esta es la tiendita del pueblo. ¡Guau, qué fresquito, chaval! Cómo se nota la diferencia de fuera a dentro. Pero en definitiva, esto es lo que hay por aquí. Hay lo básico. Lo importante está. Mirad quién tenemos por aquí. Nuestra amiga la bujanca. ¡Ay! La había echado de menos. Estas carreteras me puedo imaginar que no hayan tenido mantenimiento, o prácticamente no hayan tenido, desde la Unión Soviética. Mira dónde estamos, tío. Mitad de la nada. Mitad del desierto de Turkmenistán. Mira tú, estamos literalmente en mitad del país. Estamos como conduciendo dirección al norte, en el centro del país ahora mismo. Y donde estamos yendo tiene que estar más en mitad de la nada todavía. Eso es literalmente un cráter, como este de aquí o parecido, ardiendo en mitad del desierto. Hostia. Creo que estamos aquí. La puerta del infierno aquí está. Sol a punto de ponerse. Madre de Dios. Joder. What the f... Me cago en la hostia. No, esto es muy loco. Chavales. ¡Qué locura! Y el calor, el calor que se siente aquí. ¡Fua! Tendríais que sentirlo. Y cuando se ponga el sol sí que vamos a flipar. Porque esto va a ser lo único que ilumine toda esta llanura del desierto. También tiene un olor particular, huele como... ¿Sabéis los hornos de gas?
Pues huele igual, cuando lo enciendes huele igual. Es que es puro gas lo que está quemando esto. Las llamas existen porque se está quemando gas que hay aquí bajo tierra. Pero, tío, esto lleva así, ardiendo de esta forma, 50 años. 50 años ardiendo sin parar. Quemando gas poco a poco. Mira esa llama de ahí al centro. Parece el cráter de un volcán. Tampoco debe ser muy sano respirar este aire, porque es literalmente gas quemándose lo que sale de aquí. Mira la vista desde aquí arriba, chaval. Esto sí que es una locura. Un agujero ardiendo en mitad del desierto. Nosotros vamos a acampar allí, donde están esos coches. Increíble. Un pelín de historia de cómo se formó esto. Lo hemos comentado ya en otros vídeos, pero Turkmenistán tiene mucho gas. Debajo de este desierto del Karakum hay grandes reservas, grandes bolsas de gas. Durante la Unión Soviética estuvieron todo el rato buscando formas de extraerlo, de explotarlo, de sacarle provecho. Y entre tantos experimentos, de repente hubo varios sitios donde colapsó el suelo, donde colapsaron algunas de esas bolsas de gas y se crearon agujeros como este en mitad del desierto. Por aquí por la zona hay, no sé, como 3 o 4, este es el más importante, colapsó y empezó a salir el gas, boom, 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 sin parar, descontrolado, olía fatal, contaminado toda la zona, los pueblos de los alrededores. Y entonces estuvieron pensando formas de cómo ponerle solución y dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es, le prendemos fuego y el gas poco a poco se quemará y en unos meses se agotará la reserva y pum, y solucionado. Le prendieron fuego y ¿qué pasó? Que 50 años después sigue esto quemando. Lentamente pero sin parar, y han hecho cálculos y no tiene ninguna pinta de que esto pueda apagarse en los próximos cientos, incluso miles de años. Y lleva varios años habiendo rumores de que el gobierno de Turkmenistán intenta buscar una solución para apagarlo de una vez, pero no han hecho nada importante al respecto en todos estos años tampoco. Hay imágenes de Arkadak, el segundo presidente del país, haciendo rally en un 4x4 alrededor de este cráter. Mira el color que empieza a coger el cráter, chaval, conforme va cayendo la luz. ¡Buah, chaval! Es que sí que le pega el nombre, la puerta del infierno, cuando lo ves así. Y de noche, ¡buah! Escuchad las llamas. Esto de aquí tiene que ser como respirar gas de una bombona de butano sin parar, O sea, de verdad que no tiene que ser bueno. Huele muy fuerte. Pero bueno, una vez en la vida no hace daño. Mira el campamento que han montado aquí, qué guapo. Están las tiendas de campaña apuntando a la puerta del infierno. Madre mía, qué planazo. Mirad, la tienda es bastante pequeña, es bien justita. Aquí vamos a tener que apretujarnos 2 personas. Lo bueno es que, ojo, mira la vista que hay de la tienda. Esto va a ser lo que veamos mañana cuando nos despertemos y cuando nos vayamos a dormir. Oh, vaya, Chavales, escuchad el fuego, las llamas. Ocho menos 5 de la mañana. El sol ya se ha levantado, está detrás de esas nubes. Aquí están ya desmontando algunas tiendas, en desayuno montado. Y ahí está la puerta del infierno. No hay comparación entre lo épico que se ve de día y de noche. Mira, ¿veis aquí? Aquí aún se ve lo que debía ser parte de alguna de esas tuberías para llevar gas que habían montado los soviéticos por aquí. Ahí en la otra punta también hay más de lo mismo, o la continuación de la misma. Pues ya veis, 50 años llevas ahí. Y ya está, corta pero agradable experiencia, una de las principales razones por las que quería venir a Turkmenistán. Check. Aunque siendo totalmente honesto, tampoco me pareció para tanto. Es cierto que cuando lo ves por primera vez, y especialmente de noche, impresiona mucho, pero esa sensación se pasa bastante rápido. Por alguna razón, cuando escuché y vi imágenes de este lugar por primera vez, me pareció mucho más épico. Está guay y es algo único y bizarro, al estilo de Turkmenistán, pero no vendría aquí solo para ver esto. Ashgabat me pareció mucho más interesante. Qué locura de sitio, El plan del día era hacer el mismo camino de ayer de vuelta a Ashgabat, para ducharnos, descansar un poco y prepararnos para emprender otro viaje hacia el oeste del país. Mirad, gasolinera turcomana. Vamos a ver cuánto cuesta la gasolina aquí. Pone un manat 50
pero no sé si puede ser verdad o no, será un litro o no. Literal, un banano 50 no llega a 10 céntimos. Mira, nos estamos ya acercando de nuevo a Ashgabat. Hemos tenido que hacer una parada para limpiar el coche. Es que no se puede entrar con un coche sucio en la ciudad, tiene que entrar... No sé si esto es una regla oficial o otra regla no escrita, pero como la ciudad está tan limpia y quieren mantenerla impoluta, no pueden entrar los coches sucios al centro de la ciudad. Ojo, parece que también hay un sitio patrimonio de la UNESCO aquí en Turkmenistán. No sabía eso, ¿eh? Mira, esto es una vistaza. Al parecer son las ruinas de un antiguo pueblo, de una civilización muy antigua que hay. Me recuerda a Balj en Afganistán, así es como un círculo. Era una montaña natural, un monte natural, y cavaron así adentro. Y pues entonces, pues esto eran como murallas naturales y ahí veis los restos de las casitas. Y varias cosas interesantes que mostrar aquí. Allí al fondo se ve Ashgabat, primeros edificios de la ciudad. Estamos como a 10 minutos en coche. Segundo, detrás de esas montañas es Irán. Ashgabat está como al sur de Turkmenistán, muy al sur. Y esas montañas del fondo son la frontera natural entre Turkmenistán e Irán. Entonces estamos al lado de Irán. ¿Qué más? Así es como se ven las casas, los pueblos de fuera de la ciudad. Fuera de Ashgabat, todo así. Esto es lo normal en Turkmenistán, no esos edificios de mármol. Y después, allí al fondo, ¿veis esa mezquita gigantesca? La cuarta mezquita más grande del mundo. La mezquita más grande de Asia Central, o segunda, no sé si hay una en Kazajistán más grande, pero una de las mezquitas más grandes y más importantes del mundo. Mirad, muchachos, mirad dónde estamos. La mezquita de Turkmenbashi que veíamos antes de lo alto de la montaña, mandada a construir por Turkmenbashi, el primer presidente de Turkmenistán. Impresionante, locura. Pero ahora al parecer está de renovación y no se puede entrar, es una putada, ¿eh? Y al lado, esto de aquí es el mausoleo de Turkmenbashi. Ahí, tanto él como su familia están enterrados, ahí están sus tumbas. Y otra cosa especial de esta mezquita, las inscripciones que hay en los minaretes y dentro de la mezquita no son del Corán, sino del Ruhnama, el libro que escribió el propio Turkmenbashi. Única mezquita en el mundo que no tiene inscripciones del Corán. A pesar de que la religión oficial del país es el Islam, la población que realmente lo practica estrictamente apenas alcanza un 5-10%. También hay población cristiana, sobre todo por los rusos étnicos del país. Por eso aquí son habituales cosas tan extrañas en otros países musulmanes, como que las mujeres no lleven hijab, puedas comprar y consumir alcohol en cualquier parte, casi no se vean mezquitas y no se escuchen las llamadas al rezo por toda la ciudad, o que en la mayor mezquita del país hay inscripciones del Ruhnama en vez del Corán. Este cartel de publicidad es importante. Como veis, se puede ver un anuncio más o menos normal. Es curioso porque según dijeron nuestros guías, que llevan viniendo a Turkmenistán 15 años seguidos, hasta hace no tanto no se podía ver este tipo de publicidad. Y todos y cada uno de los carteles repartidos por la ciudad incluían propaganda del Estado, como ya hemos visto en otros carteles. Centro Comercial Turcomano. Mira el parking, chaval, lo que os dije. Todo, absolutamente todo, coches blancos. No hay ninguna marca que conozca aquí. Bueno, miento, tenemos Samsung aquí. Mirad tú, esto sí que es una barbaridad. Porcelanosa, hay publicidad de porcelanosa aquí, chaval. España representando. Una tienda suiza, relojes suizos, maletas suizas, navajas. Tienda de juguetes de Disney. Qué locura esto, es espectacular. Y mira, este es el food court. Estos son los restaurantes que hay aquí para comer. Ojo a la cafetería esta. Esto es el Melbourne Coffee. Esto es el Starbucks de aquí. Está bastante bacano, Mira, esta es la planta baja del centro comercial. Hay una tienda de Samsonite, tienda electrónica por ahí. Ahí está Samsung. Y el hipermercado en este caso es el Camel Market. Supermercado del camello. Mira, está la tienda de Nike ahí aquí. Atentos que esto es muy surrealista. Lo que veíamos ahora desde las ventanas del autobús a las afueras de Ashgabat era la ciudad futurística de Turkmenistán.
la han nombrado Arkadak, como el apodo oficial de Gurbanguly Berdimuhamedov, el anterior presidente. Fue ideada para ser la primera ciudad inteligente y sin emisiones del país. Se empezó a construir en 2019 y este año han completado la primera fase, que ha consistido en el levantamiento de más de 300 edificios, incluyendo complejos residenciales, instituciones públicas, centros educativos, espacios culturales, centros deportivos y hospitales modernos. Fue inaugurada por Serdar el 29 de junio de este año, el día del cumpleaños de su padre, con un gran evento al que asistió el ministro de Exteriores de Turquía, que regaló al presidente 2 coches eléctricos de fabricación turca en nombre de Erdogan. Y es que en la ciudad solo están permitidos los coches eléctricos. Todos los edificios son de 7 plantas, porque el 7 es un número de la suerte en Turkmenistán, y las viviendas son inteligentes y se pueden controlar desde el teléfono. La primera fase de la construcción ha costado 3.000 millones de dólares, y habrá una segunda fase que debería concluir en 2026. Esta ciudad será la nueva capital de la provincia de Ajal y se esperan unos 70.000 habitantes. Mientras tanto, el acceso sigue estando prohibido excepto para unas pocas personas con autorización, de modo que lamentablemente esto era lo máximo que nos podíamos acercar y lo más cerca que la pudimos ver. Esto que pasamos justo después es uno de los hipódromos principales del país. Aquí se celebran las carreras de caballos más importantes, como las del Día de la Independencia. Y es que este es uno de los deportes principales del país, y a Arkadak le encantaba participar en estas. El caballo es casi un animal sagrado en el país, tanto que incluso existe un ministerio del caballo. No es broma esto, ¿eh? Además existe una raza de caballo propia de Turkmenistán, el Akal Teke, considerado uno de los más bellos que hay, famoso también por su resistencia y muy raro, ya que no alcanzan los 10.000 ejemplares en todo el mundo. Vale, mira, hemos llegado a este sitio que al parecer tiene la piscina subterránea más profunda de toda Asia. Aquí fuera hay como un par de kioscos y tal donde puedes comer, tomar un té o lo que sea. Y ahí está la entrada a la cueva. Kowata es el nombre. Y mira, el lago ese que hay tiene 75 metros de largo, 45 metros de profundidad y un ancho de entre 14 y 23 metros. Tiene como propiedades medicinales, curativas, el agua esa. Recomiendan no pasar mucho tiempo porque tiene muchos químicos que podrían no ser muy buenos. Hostia, chaval, mira la entrada. Sí que es profundo, ¿eh? O sea, quiero decir, empinado. Buah, y huele muy, muy mal, ¿eh? Como azufre, pero fuerte. Mira, cada vez se ve menos, cada vez estamos más a oscuras aquí. Y también, conforme vas bajando, va subiendo la temperatura. Ya hace bastante más calor que afuera, bastante humedad también, obviamente. Es que parece que son aguas termales el lago ese que hay abajo. Vale, aquí está. No se ve prácticamente, está obviamente a oscuras el agua. Ahí está la guía, hay 3 personas adentro. Guau, 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 realmente es como meterse en una bañera. A ver, ¿dónde está el español? Vamos a buscar la review del valenciano. No se te ve porque no hay luz, pero hay mucho ¿qué que ver. tal está el agua? No hay mucho que ver. No, el agua, a ver, está bien 27, 28 grados. Es como una bañera, literal, pero huele muy mal. Huele a rosas. Hay como mucha espuma también, o burbujitas por la superficie del agua. Pero ya me he hartado. Ya me he hartado de este olor de mierda. Bueno, vamos para afuera ya. Sitio interesante, la verdad. Nada del otro mundo, pero una experiencia curiosa. De Balkanabad no tengo casi material. Nos dijeron que no podíamos alejarnos del hotel para explorar libremente. Igualmente para cuando llegamos ya era casi de noche. Hotel Nevichi fue donde nos quedamos. Estaba muy guapo, pero nos dijeron que éramos los primeros clientes de la semana. Enfrente había una plaza con una estatua de, como no, Turkmenbashi, y a la mañana siguiente sí que tuvimos un ratito para explorar el mercado, justo mientras abrían para comprar provisiones para la excursión de hoy. Buenos días, hoy estamos de nuevo en los 4x4, camino de algún sitio en mitad del desierto llamado Yangikala Canyon. Se supone que está muy guapo, es tipo el Gran Cañón versión turcomana, parada en una aldea rural para nada, comprar algo de beber, algún café, mear, este es el baño y continuamos. Desde este punto el camino se volvió espectacular. La carretera se convirtió en una pista que se abría paso en línea recta durante kilómetros a través de lo que parecía una llanura desértica marciana, que muchos años atrás fue suelo marino. De los mejores paisajes que vi en Turkmenistán. ¡Wow! Increíble.
Mirad, mirad, mirad esto, chaval. ¡Qué bacanería! ¡Hostia! Me da esta cosa sumarme aquí, ¿eh? ¡Mirad esto! Es muy loco, ¿eh? Muy, muy loco. Esta es una maravilla natural de la que muy poca gente es ni siquiera consciente que existe. Si ya son pocos los extranjeros que deciden venir a Turkmenistán, aún son muchos menos los que hacen el camino hasta aquí. Millones de años atrás, toda esta llanura estuvo inundada por la gigantesca laguna de Garabogazkol, que actualmente queda unos 15 kilómetros al norte. Una vez el mar se secó, entre el viento y la lluvia fueron erosionando poco a poco, formando acantilados y cañones con las formas que se ven hoy. Mirad esta roca, chaval. ¡Guau! Aquí yo había visto fotos, la gente se pone como por aquí y entonces como es la cámara, es una de esas fotos en las que parece que estás flotando y que no hay nada abajo. Ahora estoy yo en el sitio, mirad, mirad la caída y mira cómo sopla el viento aquí, pero es que la vista es una barbaridad. Al parecer aquí han habido accidentes, ¿eh? Así haciendo fotos como estamos haciendo nosotros ahora, hubo al menos un turkmeno que se cayó para abajo. Lo curioso es que sobrevivió. Tardaron 8 horas en llegar a rescatarlo, pero sobrevivió. Y así es como se ve el cañón donde hemos estado desde abajo. Hemos bajado por ahí y como en algún sitio por ahí estaba el mirador donde hemos estado haciendo fotos. Estábamos llegando a Turkmenbashi, una de las ciudades más importantes de Turkmenistán, no por población, sino por su industria. Cuenta con el puerto más importante del país y es la principal conexión marítima de Asia Central con Europa. Además, aquí también está la refinería más grande de Turkmenistán y buena parte de las extracciones del país, tanto de gas natural como de petróleo, se realizan en sus alrededores. Amigos, mirad esto. Estamos en Turkmenbashi y hemos llegado a la costa. El mar Caspio, chaval. La primera vez en mi vida que veo el mar Caspio con mis propios ojos. El nombre original que le pusieron los rusos era Krasnovodsk, que significa agua roja, por el color que toma el agua del mar Caspio a ciertas horas. Los rusos utilizaron esta ciudad como base durante su campaña de conquista de las tribus turcomanas. Pero en 1993, 2 años después de la independencia del país, Sapar Murad Niyazov le puso su nombre a esta ciudad, Turkmenbashi. Hasta ahora, ni Gurbanguly ni su hijo han decidido devolverle a la ciudad su nombre original. Actualmente la ciudad sigue siendo la menos turcomana del país, y la población la forman 70.000 personas, principalmente rusos, armenios y azeríes procedentes del otro lado del mar. Esta es una de las ciudades más importantes de Turkmenistán porque tiene acceso al mar, tiene un gran puerto con muchos barcos de mercancía a Irán, Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán, tiene un ferrocarril importante también. Solo hemos parado aquí para cenar porque tenemos que ir al aeropuerto, de vuelta a Ashgabat desde aquí, así que nada, a la cafetería. Pero bueno, el mar Caspio desbloqueado. Mira, veis también allí al fondo los tanques de petróleo, los almacenes de petróleo, hay muchos por ahí. Después también había tuberías por toda la ladera de la montaña alrededor del pueblo, porque bueno, pues nada, aquí está el puerto, todo el petróleo al puerto, los barcos y ya a saber a dónde. ¡Hostia, chaval! Mirad lo que se ve allí al fondo. Eso tiene que ser sí o sí Abaza. A través de Turkmenbashi también se accede a Abaza, una ciudad costera junto al mar Caspio en la península de Turkmenbashi. Concebida por el primer presidente como un gran resort turístico, fue levantada de cero bajo la orden de su sucesor. La apariencia es impresionante. Dicen los que han estado que recuerda a Dubái. Grandes y lujosos hoteles por todas partes. Pero la realidad es bien distinta, y es que en temporada baja no llega ni a un 10% de ocupación. Es prácticamente una ciudad fantasma. Los precios son desorbitados para Turkmenistán, por lo que un altísimo porcentaje de turcomanos no se puede permitir venir, y los hoteles no están ni de lejos a la altura de lo que aparentan por fuera. Pero repito, esto dicen los que han estado, no lo pude comprobar por mí mismo, y es que en abril de este año de repente decidieron cerrarla a turistas, y hasta ahora casi nadie más ha podido entrar. Allí he visto, al menos la he visto desde lejos, al menos. Y si veis en el mapa, Turkmenbashi está en el mar Caspio, pero como en un entrante, como en un pequeño golfo que hace. Y allí al fondo, de Abaza para allá, ya es el mar abierto, el lago. El lago más grande del mundo es ese. Gran mirador este de aquí, ¿eh? Arábica Café. Josif Stalin.
Un libro escrito por Stalin, chaval. No sé lo que pone aquí. Estaba aquí en la estantería, justo ahí literalmente. De 1939, 2 años antes de que empezara la guerra. ¡Qué fuerte! Y Vaprosi Leninismo significa preguntas sobre el leninismo. ¡Qué locura! Que me he encontrado un libro escrito por Stalin. Hecho mierda. Aquí en una cafetería pija en un pueblo de Turkmenistán. Tienen varios libros de comunistas aquí. Este es de un comunista georgiano. Pues mira lo que hay aquí también. Un libro por Vladimir Lenin. Wow. Ok, rumbo al aeropuerto ahora. En Turkmenbashi viven poco más de 70.000 personas, pero por lo que hemos mencionado antes, su aeropuerto es el segundo más grande del país. Vale, estamos en el aeropuerto de Turkmenbashi. La foto del presidente por ahí, como no. Y vamos para adentro a ver qué tal es este aeropuerto. Hostia. Wow, se ve bastante moderno, pequeño pero moderno. Voy a volar por primera vez y quién sabe si última con Turkmenistan Airlines. Hostia, mira esto. Solo hay 2 vuelos, los 2 son a Ashgabat y uno es ahora y el otro es mañana. Y bueno, esta es la sala del aeropuerto, la sala de check-ins. Este es el check-in. Turkmenistan Airlines T5248 a Ashgabat. Mirad, ya tengo tarjeta de embarque. Turkmenistan Airlines. Mira, literalmente hay 2 puertas de embarque por allí, una zona de espera y una cafetería. Pero bueno, oye, ni tan mal, ¿eh? Está bien. Aquí hay un kiosquito dentro de la misma puerta de embarque. Buffet vacío, como todo en Turkmenistán. Mira, esto sí que es la hostia. El duty free de todos los aeropuertos, solo que, bueno, en fin, ¿qué decir? Un duty free en Turkmenistán, chaval. Hay una sala para bebés, que no hay. Mira, esta es la vista del hall de bienvenida del aeropuerto, donde se hace el check-in y tal. También, como no, tiene su propio food court, cafetería, completamente vacía. Y muchas mesas y sillas, completamente vacío y a oscuras. Embarcando ya. Hello. Thank you. Mira, ahí está nuestro avión. Es diminuto, ¿eh? Ojo ahí lo tenemos. Espero que esto sea seguro, ¿eh? Turkmenistan Airlines fue fundada en 1992, el año siguiente a la independencia del país. Su sede central es el aeropuerto de Ashgabat y actualmente cuenta con una flota de 22 aviones. Opera 28 rutas, a 6 destinos nacionales y 22 internacionales, aunque muchas de estas tienen poca frecuencia y además no se pueden comprar los billetes en su web, sino que hay que ir a alguno de sus puntos de venta físicos. Eso sí, los precios para sus vuelos nacionales son extremadamente baratos, debido a la abundancia de petróleo que tienen en el país. Ojo, los asientos VIP no está nada mal, ¿eh? No hay nadie. No hay literalmente 2 personas en la zona VIP. Tampoco es tan pequeño el avión, ¿eh? Y va bastante lleno. Oye, no está nada mal, ¿eh? Tengo un asiento normal y corriente y mirad todo el espacio que tengo para los pies. Es una locura. Viene vuelo de 45 minutos, es muy cortito, desde Turkmenbashi de vuelta a Ashgabat. Va a ser de noche, así que lamentablemente no vamos a poder ver el paisaje desde el cielo. Pero bueno, de momento Turkmenistan Airlines bastante bien. Lo más sorprendente de todo fue a la hora a la que despegamos. Y esto es algo que no me había pasado nunca. 15 minutos antes de la hora prevista de despegue, ya estábamos haciendo pushback. Y a las 10 menos 20 ya estábamos despegando. 10 minutos antes de tiempo. Y parece ser que esto sucede a menudo en Turkmenistán, sobre todo en vuelos nacionales. Como los vuelos son tan escasos, todo fluye mucho y a menudo todos los pasajeros están embarcados bastante antes de tiempo. Y al no tener que esperar turno entre muchos otros aviones, simplemente puede irse una vez listo. Mira, por aquí están trayendo algo, creo que es agua. Tenemos como 15-20 minutos. Ya están vueltas a encender las luces de los cinturones y nos están anunciando por megafonía que vamos a empezar el descenso. No ha durado nada, no me ha dado tiempo ni a beberme el agua. Mirad qué locura de vista que hay de la ciudad ahora aterrizando. Se ve todo el centro de la ciudad iluminado. ¿Veis que no es tan grande, desde aquí arriba? El centro ahí iluminado todo de colorines, la noria, todos los monumentos importantes. Es que te lo juro que parece que esté aterrizando en Las Vegas, ¿eh? Mirad el edificio del aeropuerto también, qué épico. Ojo, touchdown, lo tenemos.
Ahí están el resto de la flota de Turkmenistan Airlines. Muy corto y muy cómodo, la verdad. Qué recuerdos de cuando llegué aquí hace una semana. Ahora sí, volvemos para España. Amigos, ahora sí, hasta aquí otro país bien interesante, aunque siendo sinceros no me ha parecido tan loco, tan exagerado como esperaba. Dentro de lo que cabe me ha parecido relativamente normal. He estado bastante a gusto, bastante tranquilo. Se podía pasear por la ciudad, he podido grabar bastante. Eso sí, curioso sí es un rato, sobre todo Ashgabat, es algo como no le encuentro parecido con nada que haya visto anteriormente, y aún así se me han quedado varias cosas pendientes de ver, o sea que volvería sin ningún problema. De hecho espero volver. El par de veces que estaba caminando por algún sitio que no debía o tenía la cámara en algún sitio que no debía, simplemente rápidamente un guardia se te acerca y te dice no pases por aquí, no grabes por aquí, bajas la cámara, te das la vuelta y dices perdón y ya está, ningún problema más. Sí que ha sido también un poco más difícil de grabar en el sentido de que iba como parte de un grupo y no tenía toda la libertad que quería o todo el tiempo que quería en según qué sitios, pero eso sí que países como este es lo que hay. Muy interesante, lo recomiendo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.